capítulo 3, verso 6. Hay poder en Jesucristo. Cuando lo tengan me dicen amén. 3 verso 6. Pongámonos de pie. Me prende la otra luz ya de un solo poder en Jesús. Mi alma alaba la gloria de Dios. Capítulo 3, verso 6. Primera de Tesalonicenses. Segunda, primera. 3:6. Gracias. La palabra la vemos honrando al Padre, al poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros, delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros, completemos lo que falta de vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga creer, abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Añade bendición a nuestra vida, Dios. Te doy gracias por esta palabra tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El corto tema de hoy se llama La iglesia que alegra el corazón de Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? La iglesia que alegra el corazón de Dios. La iglesia que alegra el corazón de Dios tiene unas características, amén. Y cada uno de nosotros somos una iglesia. La iglesia muchas veces nosotros pensamos y le damos el nombre que es el lugar de 4 paredes donde nosotros realmente habitamos y nos reunimos, el edificio, pero realmente iglesia es cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando Dios le habla por la Biblia, el apóstol Juan le habla a las 7 iglesias, y estas 7 iglesias son 7 características diferentes del tipo de cristianos y de iglesias que hay dentro de la iglesia. Hay poder en Jesucristo. Hay iglesias, hermanos, que están tibias. Hay iglesias que están fuertes. Hay iglesias que han perdido su primer amor. Hay iglesias que tienen idolatría dentro de ellos. Idolatran a sus hijos, idolatran a su esposo, idolatran a su trabajo, idolatran cualquier cosa. Pero hay iglesias que están sufriendo la sana doctrina. Hay iglesias que están en el primer amor, gloria al Señor, que están todavía perseverando, que están siguiendo, que están adelante. Esta es la iglesia que le agrada a Dios. Dios habla de un hombre llamado David y dice: he buscado a un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo le diga. Gloria al Señor. La iglesia que le agrada y que toca el corazón de Dios es aquella iglesia que hace lo que Dios quiere que hagamos. Amén.
La pregunta hoy en día, valga la redundancia, es: ¿verdaderamente nosotros como iglesia estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos? Pero pastor, ¿cuál es el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos? La Biblia dice que Dios nos mandó y nos dio a nosotros una gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, sanar los enfermos, echar fuera demonios. Gloria al Señor. Son 3 mandatos que Dios nos mandó a hacer a nosotros. ¿Cuál es el primero? Predicar el evangelio. El segundo. Y el tercero. Ahora, pregunta del siglo: nosotros como la iglesia que agrada a Cristo, como la iglesia lavada con la sangre del Cordero, que tiene las primicias, las arras del Espíritu Santo, ¿verdaderamente estamos haciendo lo que acabamos de mencionar? ¿Verdaderamente estamos predicando el evangelio? ¿Verdaderamente estamos sanando a los enfermos? ¿Verdaderamente estamos, hermanos, echando fuera a los demonios? Y a veces nosotros nos preguntamos cuál es la iglesia que le agrada a Cristo. A veces nos detenemos a ver la dificultad del hermano, de la hermana, en qué está bien, en qué está mal, y empezamos a medirnos. Pero cuando nos medimos con la palabra, cuando nos medimos lo que Dios me mandó a hacer a mí como cristiano, lo que Dios lo mandó a hacer a usted como cristiano, lo que Dios nos mandó a hacer, el mandato que nos dio. ¿Por qué hoy ya no se ven muchos milagros? ¿Por qué hoy los milagros solo se ven cuando viene el evangelista, cuando viene el predicador, cuando el pastor muchas veces ora? ¿Por qué la sanidad ya no se ve en toda la iglesia? ¿Por qué ya no hay diáconos? Diáconos, gloria al Señor, como Esteban, diáconos como aquellos diáconos del ayer que no tenían un púlpito, gloria al Señor, para predicar, sino que se paraban enfrente de las piedras y empezaban a predicar la palabra, el evangelio, y los enfermos eran sanados, los demonios eran manifestados y echados fuera. ¿Qué es lo que está pasando con esta iglesia? Muchas veces la iglesia se vuelve una iglesia problemada. En vez de venir y de sanar los problemas de los demás, necesitamos nosotros muchas veces ser sanados. Que tenemos el conocimiento de la verdad de Jesucristo, que conocemos quién es Cristo en nosotros, en nuestra vida, y le decimos: hermano, allá vaya y libere a alguien. Si va el pastor conmigo, si voy. Tienes poder y autoridad. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Y porque muchas veces, como el cuerpo, como la iglesia, como la demanda que Dios nos ha dado, no conocemos esos niveles y esos escalones espirituales a los cuales Dios quiere que nosotros empecemos a entrar y empecemos a penetrar. Empecemos nosotros, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no conocemos lo terrenal. ¿Cómo vamos a conocer lo espiritual? Dios nos ha dado una encomienda y la iglesia es de Dios. Esta iglesia, cuando uno va y registra la iglesia, dice cómo se llama su negocio. El negocio se llama Ministerio Internacional del Refugio y lo registran como un negocio. Prácticamente este es el negocio de Dios. Y cuando usted va y visita, usted va y va a un lugar donde tienen un negocio, a usted lo trata bien. La hermana tiene su negocio y verdad que a los clientes les gusta que los trate bien y los trata bien. Amén. El dueño de este negocio, y si ella tiene un empleado y el empleado que ella tiene le trata mal los clientes, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr al empleado. ¿Por qué? Porque no le trató bien los clientes. Wow. Dios quiere hacer algo muy especial en tu vida. Yo quiero que leamos en 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Una iglesia unida. Una iglesia, cuando la iglesia se une. Cuando la iglesia se une, se empieza a ser más grande. La vez pasada yo miraba, cuando yo estaba pequeño, unas caricaturas que se llamaban los Transformers.
cuando los Transformers peleaban y todo eso eran buenos, pero venía un momento que cuando venía un robot más grande, ellos se unían y se hacían más grandes y la fuerza era mayor. ¿Por qué? Porque empezaban a unirse, porque uno formaba el brazo, el otro formaba el puño y el líder era la cabeza, que se llamaba, yo creo que Octobot, gloria al Señor, si no me acuerdo, y empezaban a ser fuertes y de un paso ya estaban en la montaña y el que tenía alas se le ponía atrás y volaba, gloria al Señor. ¿Y qué es lo que hacía? Que la iglesia fuera unida. ¿Y qué es lo que hacía en esta caricatura? Ellos tipificaban lo que forma la unidad. Mire, yo le voy a decir una cosa. Una de las armas que usa Satanás y que no le falla es la división dentro de la iglesia. Cuando los hermanos están divididos, cuando la visión está dividida, cuando nosotros estamos divididos como cuerpo de Cristo, que uno piensa de una forma y otro piensa de otra forma, esa es una artimaña, ese es un espíritu que manda Satanás para que la iglesia no prospere. Vaya, métase a la radio y lo único que va a encontrar es división. Va a encontrar peleando iglesias contra iglesias, pastores contra pastores, ministros contra ministros, y no se han dado cuenta que esa es una artimaña del diablo. Cuando la iglesia en Norte Carolina, en Sur Carolina, se empiece a unir, se va a oír rugir el rugido del león de la tribu de Judá, que se llama Jehová de los ejércitos. Entonces es donde las águilas se levantan, entonces es donde la ciudad se estremece. ¿Por qué? Porque van a oír el rugido del león. Ya la gente ya no se preocupa por el que está afuera. Ya no tienen valor de venir y meterse a una radio no cristiana. Una radio que solo escucha a la gente que no es cristiana, ¿no? Los mismos cristianos en la misma radio están evangelizando a los mismos cristianos. ¿Con qué propósito? Me decía un hermano, hay que trabajar en la radio, pero metámonos a una radio que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque cuando sintonicen, y en vez estaban esperando la ranchera, y en vez de la ranchera le va a salir un aleluya, un gloria a Dios. En vez de que le salga el Vicente Fernández diciéndole no vale nada la vida, le va a decir Cristo es la vida. En vez de que salga Juan el Charrasqueado, gloria al Señor, va a salir una alabanza, Jehová es mi salvación y mi fortaleza. En vez de que te salgan diciendo, entonces eso los va a sorprender. Amén. Sí. Y con la oración al Espíritu Santo van a querer mover la sintonía. Y ahí va a aparecer los hermanos predicando la palabra de Dios al impío, al que no conoce de Cristo, recibiendo buenas nuevas. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio se llaman buenas noticias. Pero hoy los que llevan el Evangelio, lo único que llevan son malas noticias. Tú no puedes ser salvo por esto y esto, tú no puedes ser cristiano por esto y esto, tú no puedes ser pastor, tú no puedes ser evangelista por esto y esto y esto. Solo malas noticias que decepcionan al pueblo. Pero las buenas nuevas, ¿cuál es? Que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en nuestro Señor Jesús, el Cristo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén por eso? Vamos a leer 1 Corintios 1:10. No le puede pasar el micrófono, no se lo doy. Pásame el micrófono ahí, Ismael, por favor. Una iglesia unida. Gloria a Dios. Alguien más me busca Filipenses 1:27. Corintios 1:10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ajá, siga leyendo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Agripo y a Cayo, para que ninguno diga fuiste bautizado en mi nombre. Wow, mire qué linda es la palabra. Pablo está escribiendo una carta a los corintios, y en la iglesia de Corintios supuestamente era donde se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. En la iglesia de Corintios había profecía. En la iglesia de Corintios había interpretación de lengua. En la iglesia de Corintios había milagros. En la iglesia de Corintios había profecía. En la iglesia de Corintios se conocía quién era Cristo. Cristo estaba manifestado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Satanás, cuando miraba la manifestación del Cristo de la gloria, lo que él pudo hacer y lo único que podía hacer es venir y poner en un pensamiento: yo fui bautizado en el nombre de tal, yo pertenezco a este, yo pertenezco a otro. Y Pablo les exhorta y les dice: hermanos míos, yo no bauticé para que ustedes vengan y me vengan predicando a mí. Quiero que prediquen al Cristo de la gloria, porque Él fue el que murió, el que resucitó, el que entregó su vida por cada uno de nosotros. Él es el único que era digno, gloria al Señor, de toda esa gloria. Imagínense cómo el diablo nos divide. Dice la palabra que el espíritu de murmuración es semejante al espíritu de adivinación. Y el diablo lo que trata de poner dentro de la iglesia, hermanos, es murmuración, es dividir, es murmurar contra el ministerio del uno, ministerio del otro, contra el llamado de uno, contra el cántico de otro. Eso se llama división. Y esa arma destruye las iglesias más grandes. Una iglesia unida no va a poder ser derribada. ¿Sabe qué es lo que decía en México el año antepasado? Le pusieron un nombre a la ola y lo que decían: unidos jamás serán vencidos. ¡Wow! Los mexicanos tomando versos bíblicos para venir y para representar en la República de México en el fútbol. Nosotros como cristianos, hermanos, ya no usamos eso. Nosotros como cristianos vemos que el hermano está pasando oprobio, no sentimos dolor ni culpabilidad, no sentimos nada cuando está siendo oprimido aquella persona. Y Cristo nos llamó a nosotros a ser, ¿qué? Humanitarios. Amén. ¡Wow! ¿Alguien me tiene Filipenses 1:27? Voy terminando. Alguien me busca 2 de Pedro 3:17. Y alguien me busca primero Efesios. Aunque léame lo que quiero. Una iglesia unida. Una iglesia que crece. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatido, unánimes por la fe del Evangelio. Escuche, Dios nos está hablando por mucho de este capítulo, la unidad en Dios. Que todos tengamos un mismo espíritu. ¿Sabe usted que yo me gozo cuando cada uno de ustedes viene, predica, canta, toma algo? Y la siguiente semana que le toca hacer, que veo que lo haga mejor, lo hace mejor, me contento y le digo: Señor, lo está haciendo mejor. Señor, enséñame, ayúdame a enseñar. Muchas de las veces los dejo que caminen solos para que aprendan. Porque mucha gente dice: agárrame de la mano, enséñame, todo el tiempo te van a dar la mano para caminar. Pero es que quiero que me enseñe la mejor forma muchas veces de aprender, es dándote la oportunidad. Y muchas veces no la queremos aprovechar. Muchas veces queremos lo sobrenatural de Dios, sin empezar primero como se empieza, sin deleitarte. Y eso nos acostumbra. ¿Y qué es lo que pasa cuando te acostumbras? Nunca te acostumbras a predicar nada más por predicar. Y vas a predicar
y no sabes lo que es sentirte que estás paniqueado, no sé si la palabra es correcta, pero temblando por la unción del Espíritu Santo, porque te toca dar un mensaje y estuviste en una semana de oración, y cuando te subes al altar, tú estás temblando la gloria de Dios, empiezas a ver un lado, hay revelación del Espíritu Santo, empiezas a ver otro lado, revelación del Espíritu Santo, empiezas a ver las personas, empiezas a ver lo que están pasando en su vida, y estás así temblando, y estás de la unción de Dios. ¿Por qué? Porque empezaste como deberías de empezar. ¿Por qué? Porque empezaste los primeros privilegios que Dios te dio, los tomaste en serio, no en juego. Te fuiste a orar, te fuiste a ayunar, te fuiste a pedirle a Dios revelación, te fuiste a decirle: Señor, quiero hacerlo bien. Amén, aleluya. Imagínate un cristiano que Dios le da el privilegio de orar por las ofrendas. Hermano, le toca orar por las ofrendas. Y cuando viene, ok, la otra semana, y cuando llega la otra semana, hermano, ¿oró? No, solo voy a orar por las ofrendas. Dice la Biblia, voy a repetir lo que dice la Biblia: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y en lo mucho Jehová lo va a poner. Como solo eran las ofrendas, no le dedicó el tiempo a Dios que debería dedicarle para que Dios lo usara. He visto personas, hermanos, que en el momento, en el especial más pequeño, vienen y a veces no dicen nada, pero tanta es la unción que oraron, ayunaron para tomar algo sencillo para Dios. Sus lágrimas se derramaron, y allá atrás había uno que no supo, no dijo nada. Lo único que sintió, que esa persona que estaba ahí le transmitió algo que era del Espíritu con sus lágrimas, y lo vemos que estaba quebrantado, llorando. Terminó el culto, no fue la predicación, no fue nada, fue una persona con unción que pasó al par y se la transmitió y le preparó el terreno a esa vida para que esa vida pudiera estar disponible para recibir la palabra. Y vemos que viene y pasa y reciben a Cristo Jesús en su corazón, y uno dice: es el predicador, y muchas veces el predicador ni había orado. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué fue? Porque fue uno que le dijo: Dios, úsame, 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 Dios, úsame para tu gloria y tu honra. Queremos que Dios nos ponga en lo mucho, pero cuando Dios nos da lo poco, ¿cómo lo tomamos? Queremos los estadios, queremos las grandes iglesias. Y mire, cuando yo empecé el cristianismo, lo primero que me dijeron: ¿usted quiere decir? Primer privilegio, vaya a limpiar los baños. Y en el boletín lo primero que salió es limpiar los baños. Y yo le decía: Señor, quiero servirte, quiero servirte. Y un día: pastor, quiero servirle a Dios. Yo veo que todo el mundo sale por ahí, yo nunca, ¿qué pasa? Y un día, en público, el que lee la ofrenda, el que hace uno, el que hace el otro, el que limpia los baños, Salvador Munguía. Y yo levanto mis manos: ¡aleluya! Y todo el mundo me quedó viendo como queriendo decir: son los baños, reflexiona. Para mí limpiar los baños era como predicar. Y me acuerdo cuando llegué la primera tarde y miré el baño sucio y todo, y miré, y yo dije: wow. Y dije: ¿sabes qué? No solo lo voy a limpiar, lo voy a pintar. Es más, no solo lo voy a pintar, fui y cobré un chequecito que tenía y cambié un toilet y le puse un nuevo. Y después vine y lo pinté. El privilegio. Y después de que hice todo eso, me hinqué a orar y le dije: Señor, traté de hacer lo mejor posible este privilegio. Te doy gracias por la oportunidad que me dieron de participar en este día. Y como la Biblia dice que al que se unía, Dios lo exalta. En la siguiente semana dijeron: hermanos, denle un aplauso al hermano Salvador, porque miren la obra, Dios exaltando en público. Y hasta me dijeron: hermano, ¿quiere tomar una parte? No, hermanos, me sentí honrado por el privilegio de hacerlo, y sentí que era muy poquito y quería hacer lo mejor para Dios. Y entonces Dios me dijo: denle una pintadita, y le di una pintadita. Después no me conformé y tuve que cambiar. Pero ¿saben qué fue lo más lindo de todos, hermanos? Que cuando terminé me sentí a orar y sentí la presencia de Dios en mi vida. Sentí a Dios que me estaba mirando, sentí a Dios que me estaba hablando, sentí a Dios que me estaba amando, sentí a Dios que estaba diciendo: voy a hacer algo grande contigo, sentí a Dios que me decía: te voy a levantar. Wow.
¿Cómo nosotros estamos tomando las cosas de Dios? Un corazón conforme de Cristo. Amén. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Imagina, desde que entras a esa puerta y usted ve. Yo me alegré hoy que la hermana María me dijo, pastor, le tocaba así, le digo yo, me voy temprano, pastor, está limpio la iglesia. ¿Y sabe qué fue lo que hice? Dios, bendícela. Gracias, Señor. Gracias. Yo me imagino que cuando estaba limpiando, lo estaba haciendo para Dios. Yo me imagino que vino a orar, terminó de orar, mire, así, terminó. Yo me imaginé cuando me dijo eso, yo dije, la hermana María se vino a orar temprano. Yo me imagino que cuando terminó, Dios la bendijo y se sintió tan bendecida de parte de Dios que lo hizo con tanto cariño, con tanto amor, y empezó a agarrar el vacuum. Y cuando se fue, yo me imaginaba que ella quedaba viendo, como cuando yo quedaba viendo, qué rico, qué bonito. Y le decía, gracias, Señor, por este privilegio. Vivir en Dios, las cosas más mínimas son grandes para Dios. ¡Wow! Dios nos ha dado el privilegio de predicar. Nos ha dado el privilegio de levantar una ofrenda. Nos ha dado el privilegio de barrer el templo. Nos ha dado el privilegio y la confianza de su palabra. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Agradamos a Dios? ¿Dejamos todo para mostrarlo? ¿Cómo tomamos las cosas de Dios? ¿Sabe qué fue lo que le disgustó a Dios del pueblo de Israel cuando Dios levantó a Gedeón? La forma como tomaban las aguas, la forma como tomaban lo que Dios quería hacer con ellos. Lo tomaron de una forma como, vamos a ver, tal vez Dios hace algo, tal vez Dios no hace nada. Y Dios se glorificó únicamente con lo que tomaron en serio aquel llamado que ellos hizo. ¿Sabes qué es lo que va a hacer Satanás? Va a tirarte cansancio, va a tirarte sueños para que lo hagas de mala gana, va a querer destruir tu vida ministerial. Van a pasar 1 año, 2 años y estás pasando cada cairo de tu vida. ¿Sabes qué es un cairo? ¿Qué lo puede ser? Tiempo perfecto de Dios. Un tiempo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás sabe que vienen cairos para la iglesia. Y es un tiempo perfecto de Dios para tu vida. Y Él va a tratar que en ese tiempo perfecto de Dios para tu vida, donde viene un encuentro, una relación con el Espíritu Santo, se te pase como la nada. Y van a venir los kairos de Dios a tu vida y tú te vas a encontrar en la misma situación. No creciste ni nada. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Dios viene a buscar y dice, voy a ver mi hijo cómo está, voy a ver la higuera, voy a ver si ya floreció, voy a ver si ya dio fruto. Y va a decir la gente, Señor, no es tiempo de fruto, estoy muy chiquito, solo tengo 1 año, solo tengo 2 años. No era tiempo de recoger higos cuando el maestro vino, pero él vino y digo, Señor, no hay fruto ninguno en la higuera, es que no es tiempo todavía. Mucho más, es que no es tiempo todavía. ¿Y usted cree que el Señor va a venir cuando usted crea que sea el tiempo? Cuando me convertí a Cristo Jesús, sentí tan grande el gozo de convertirme que el primer día que me convertí, ese primer día empecé a estudiar la Biblia. Ese primer día quería saber todo quién era Cristo. Cuando me hablaron del Espíritu Santo, yo me interesaba todo lo que tenía que ver con el Espíritu Santo. Estaba tan interesado que yo decía, háblenme y díganme quién es el Espíritu Santo. Quiero saber todo de Él. Y muchos me decían una cosa, cuando yo empecé a escudriñar, cuando empecé a buscar, cuando empecé a conocerlo, cuando empecé a sentirlo en mi vida, yo dije, Espíritu Santo, eso es lo que tú eres en mi vida. Jesucristo, eso es lo que tú eres en mi vida. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu en mi vida. Gracias por ayudarme. Gracias, Señor. No habían palabras como darle agradecimiento. A veces venimos a la oración y no sabemos qué decir. ¿No les ha pasado? No sabemos cómo orar, no sabemos qué pedirle a Dios, no sabemos cómo agradar el corazón de Dios. ¿Y sabes cómo agradamos el corazón de Dios? Con un bostezo.
Yo pongo a orar a mis hijas, la estaba poniendo a orar. ¿Sabe por qué? Porque allá en la casa, después con el sueño, están viendo sueños raros. Que cuando los demonios no pueden entrar y pasar la puerta del cuarto de papá y de mamá, si los hijos están débiles espiritualmente, allá se les mete en el sueño y allá salen todos asustados. Y le dije, ¿oraste para dormir? No oré. ¿Oraste para dormir? Sí, oré. ¿Y cómo oraste? Señor, gracias a los que dan su. ¿Solo eso oró? Ok. Entonces entiende, la oración tienes que tomarla en serio, porque la oración nunca no la va a usar como algo que solo cuando lo necesita nada más. Tienes que tomar las cosas de Dios en serio. Cuando se ven en problemas, atribulados por esos espíritus malos que visitan a nuestros hijos en los sueños, entonces es que dice, mamá, papá, ora conmigo. No. Enséñales desde que están en la iglesia. Enséñales a orar. Hermano, se tiene que acabar. Yo he visto con mis ojos, y Dios me hablaba, y he visto los jóvenes, muchos niños con teléfonos dentro de la iglesia faltando el respeto, y los padres no dicen nada. Dentro de la iglesia todo el culto. Y los padres están gozando. Y tengo mis hijas, no lo digo solo por usted también, porque usted ha visto a veces a mis hijas ahí. Y Dios me ha llamado la atención también. Así que el cual que nos calla a todos. De verdad. Y todos vamos a tener que cambiar. Desde el pastor hasta el líder más pequeño. Vamos a tener que poner orden. Vamos a tener que hablar con nuestros hijos. Vamos a tener que decirles son 2 horas. Si usted se siente que no puede, ¿sabe qué? Agarre su teléfono y vaya y dé el texto allá afuera. Pero no falta el respeto a la casa de Dios. Al lugar donde nos congregamos. ¿Por qué? Porque cuando viene alguien que no es cristiano y empieza a ver eso, y entonces yo he visto que muchas veces los amigos que tienen más educación, cuando ven hacer a uno que es cristiano, a un hijo de cristiano, ellos también empiezan y no escuchan el mensaje. Por el ejemplo, ¿y los padres qué hacemos? Mire, los hijos no se conforman con estar en el teléfono, en la casa. Cuando usted ve eso, quiere decir que en la casa solo pasa, ese es el alimento espiritual. Alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que tocar el tema. Alguien tiene que decir, necesitamos cambiar. Amén, amén. Yo me pongo en cabeza, necesitamos cambiar, necesitamos tomar a nuestros hijos de la mano y traerlos. Como hoy, bravas estaban las miquitas mías, bravísimas. Pero yo digo, no importa que se pongan bravas. ¿Saben qué les dije? Si usted quiere estar platicando, váyase para afuera, la llevé al carro, platiquen todo lo que quieran. Cuando estén cansadas de platicar, vengan y vengan a orar, porque a la casa de Dios no se viene a jugar, se viene a orar. Hermano, pasa lunes, jueves, miércoles y todo el día, y jugando y jugando y jugando, y vienen a la casa de Dios y todavía con deseos de jugar, y después el diablo se los quiere comer en la noche, se los quiere comer en la escuela, se los quiere comer en todo lo que hace, y solo terminan llorando, y los padres como que si nada ha pasado. Hay guerra espiritual. Hay guerra espiritual. ¿Por qué no hace eso cuando se levantan orando? Y déjenlos como que si nada ha pasado. Y ahí sí le van a llamar la atención. Una iglesia conforme al corazón de Cristo. Wow. Yo he visto, hermanos, a Dios usar los niños. Yo he visto a Dios glorificarte. Cuando vino el predicador, cómo los niños sintieron la presencia de Dios. ¿Sabes por qué sintieron la presencia de Dios? Porque estaban ahí. ¿Sabes qué es lo que Dios me estaba hablando? Y me estaba diciendo, yo quiero usar los niños. ¿Sabes qué Dios me estaba diciendo? Tienes que poner disciplina. ¿Sabes qué Dios me estaba diciendo? Tienes que empezar por ti. Oh, sí. ¿Y usted cree? Desde yo voy a empezar. Yo quiero que se pongan. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Dios pone a orar por nuestros hijos. Y ya viene un culto para los niños también. Vamos a hacer en este mes, viene un culto para niños. Y nos van a ayudar porque los vamos a meter en ayuno y oración también. Y aquí hay maestras para niños. Amén. Hay que orar por esos niños, ponerlos en ayuno y en oración. Sí. Y que cuando vaya para su casa, hable con cuerdas de amor. Y dígale, papá, mamita, papito, no puedes hacer esto.
¿Entiendes? ¿Quieres jugar? Mira, quédate 15 minutos más y después cuando entras a la iglesia, pero entras, si vas a entrar 1 hora, 30 minutos. Le digo, porque a veces entendemos los más chiquitos, están bien los chiquititos, como la hermanita, chiquititos. Amén. ¿Me entiendes? Pero ya los niños de 7, de 8 para arriba, creo que ellos ya saben. Es como que están ahí, toda grandota ahí. Sí, y a ella le gustan los niñitos. Y va a venir y va a ir solo no, tienes que aprender disciplina, tienes que, a los 12 años, un niño ya tiene que saber lo que es disciplina y que es respeto, mi Dios. Amén. Y vamos a orar para que Dios nos ayude. Y vamos a quitar el Facebook del servicio de la iglesia. Vamos a quitar el internet dentro de la iglesia, porque durante está predicando la palabra de Dios hay falta de respeto en la iglesia. Hay gente, hermanos, que se está enamorando por Facebook, por todo eso, viendo cosas que no debe de ser dentro de la iglesia. Y en lo que otros están orando, otros están apagando la bendición por otro lado. Hay que apagar eso, hay que decirles, hermanos, ¿sabe qué? Y por eso van a ver ujier. Y cuando un ujier me mira una persona, me le va a llamar respeto. Y si es hijo de un líder, usted me lleva al líder y con el líder vamos a hablar. Hermano, está pasando eso con cuerdas de amor. Amén. Cuando miren a los hijos del pastor, díganle a la pastora Ani, aunque se enoje, y díganme a mí, aunque nos molestemos, y yo me la voy a ver con mis hijas. Ya va a ver usted, porque no, ellos tienen que aprender a respetar. Como los ujieres ya saben, tienen una orden. Ustedes miran a mis hijos con teléfono, celular, ahí en la iglesia durante el culto, o relajeando, llámenme la atención. Tienen que respetar la iglesia. Vamos a empezar por los míos. Cuando mire a un hermano con cuerdas de amor y misericordia, dígame a mí, yo voy a hablar con el hermano para que no lo haga sentir mal, o si no, venga y llévele, papito, guarda esto, con cuerdas de amor y de misericordia. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero vamos a cuidarnos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y yo creo que esto no es malo. Escuchen, y yo creo que esto no es malo. Yo he visto niños últimamente que los he dejado hasta acá. A mí me sorprendió cómo yo los vi llorando en la presencia de Dios. Y yo dije, si hubiéramos hecho eso desde antes, qué lindo sería. Ahora también los niños necesitan un tiempo, porque tal vez ellos la enseñanza tiene que ser un poco diferente. El espacio tal vez no nos da las condiciones, pero nosotros los adultos vamos a hacer todo lo posible para que nuestros hijos también reciban la palabra de Dios, para que nuestros hijos también se eduquen en la palabra de Dios, que cuando vengan los amiguitos de nuestros hijos nos digan, no, en la iglesia no se hace eso. ¿Por qué? Porque Dios te está viendo y no le agrada a Dios. Amén. Que cuando los niños vengan, tengan el respeto y digan, mamá, voy a ir afuera, papá, voy a ir afuera. ¿A qué? No, voy a ir afuera. Mira, lo que pasa es que estoy un poco cansadito, me voy a relajar. Amén. Y entonces, mejor que esté, pero que no esté faltando. Y va con el padre, y el padre lo acompaña y se va un ratito ahí, y dice, ya estuvo, ok, vamos. No sé, vamos a inventar cómo hacerlo. Y quiero que cierre sus ojos. Quiero que